Amado Jesús, te damos tantas gracias en esta preciosa mañana que tú nos regalas. Espíritu Santo, gracias porque sé que tú estás aquí, Señor. Tu presencia es palpable. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de una iglesia que te ama, que te busca. Y yo ruego, Dios, que tu sabiduría, Señor, pueda fluir a través de mí, de tu palabra, Señor. Guárdame, Señor, de decir toda palabra, Señor, que no tenga que decirla, Señor, y que al momento de acercarnos a la Escritura, Señor, podamos ser bendecidos, podamos escuchar, Dios, lo que creo que tú me has dado, Señor, para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Escrituras en el libro de Isaías, capítulo número 61, por favor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 4. Sígame con su vista. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Yo quiero hablarte el día de hoy del tema Dios de generaciones. Dios de generaciones. Sabes, esta semana yo escuchaba un poco acerca de... Hay una conferencia que se hace a nivel mundial que se llama Lausana. No sé si alguna vez alguien haya escuchado esto. Lausana es un esfuerzo de tratar de unificar un poco las iglesias a nivel mundial. Y ha sido un movimiento que se ha llevado desde los años 70. Fue Bill Graham, uno de los hombres que probablemente han estado evangelizando a muchísima gente. Creo que tiene hasta un récord Guinness de que es el hombre que más ha evangelizado. Puede ser debatible, ¿no? Pero Bill Graham en los años 70 hicieron un esfuerzo en tratar de unificar todas las iglesias, tratar de tener un alcance en todas las iglesias a nivel mundial. Y Lausana es un evento donde se trata de hablar de los temas actuales, digamos, de las problemáticas que enfrentamos en el día a día, y solamente se han llevado 4 congresos. Uno fue en los años 70, luego como 2 años después. Bueno, el año 2024 se llevó Lausana 4. Y algo que escuchaba que me llamó mucho la atención, una de las problemáticas que más decían, que parece que era un consenso en las iglesias a nivel mundial, es que mi generación, que yo creo que soy entre millennial y selenial, no haga cuentas de cuántos años tengo. No, tengo la edad del Señor Jesús. Pero esa es otra conversión. No, pero algo que me llamó mucho la atención es que había un consenso que la mayoría de las iglesias decían que mi generación era una generación perdida. Una generación que la iglesia no había podido darle un lugar dentro de la iglesia, que no había podido encontrar su lugar. Y ¿sabes cuánto me dolió esto? Y yo lo veo y quisiera decir que no, pero gracias a Dios tuve la bendición de crecer en la iglesia desde muy chico. Mi mamá nos llevó yo tenía 6 años, la primera vez que empecé en una iglesia, iba con mis hermanos. Mi mamá tuvo la oportunidad de llevarnos, mi maestra del kinder le compartió, nos llevó, y qué bonito, y el Señor nos alcanzó, Dios transformó su vida. Y ¿sabes qué? Durante esos 20 y tantos años que he caminado con el Señor, he visto tantas personas, he conocido tantas personas dentro de las iglesias. ¿Y sabes cuántos están alejados del Señor? Que han escuchado el mensaje
¿Y sabes cuántos están completamente alejados del Señor? Muchísimos, gente. Muchísima gente. Muchísima gente de mi generación que conocen el mensaje de Jesús, que conocen la palabra. Parece que están vacunados por escuchar la palabra del Señor. Y no es posible, amados, que perdamos una generación. Por eso quiero hablarte del Dios de generaciones. Y en la Usana se hacía mucho hincapié de no podemos permitir que las siguientes generaciones se pierdan. No podemos permitir que los que vienen se pierdan igual. La mayoría de mi generación, lo puedo decir con mucho dolor, conozco muchos amigos que conocen a la iglesia y están lastimados. No es del todo culpa a veces de líder, no es aquí para señalar, sino quisiera que pudiéramos acercarnos a las Escrituras y decir, Señor, danos un consejo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo en un Dios que nos anima a planear, a trabajar a largo plazo. Así que quisiera, leíamos ahorita en Isaías 61, el Señor nos ha dado una misión clara como iglesia. Vendar a aquellos que están lastimados, sanar a los que están heridos, abrir la puerta a los que están encarcelados, proclamar el año del Señor, porque el Evangelio, las buenas noticias son reales y es tan real como cada uno de nosotros, como cada vivencia que estamos teniendo. Hay una necesidad como iglesia de pensar a largo plazo y pensar en comunidad. Dos cosas, pensar a largo plazo y pensar en comunidad. Dios nos enseña a planear. Hay sabiduría en ello. Y hay 4 ejemplos que quiero mencionarte. Número 1, rápidamente. Génesis capítulo 1, 41, del 33 al 36. No lo vamos a leer, pero en ese pasaje vamos a encontrar la vida de José. José, en el pueblo de Egipto, fue un hombre que Dios le dijo, a través de su vida, le dijo al faraón que planeara, porque venían 7 años de abundancia, pero venían 7 años de hambruna y escasez. Entonces Dios le dijo, prepárate. Le dijo, prepárate porque vienen tiempos difíciles. ¿Qué podemos aprender de esto? Vendrán tiempos, ahorita probablemente estamos en un tiempo de abundancia, iglesia. Probablemente ahorita estamos en un tiempo de comodidad, ¿verdad? Porque no nos están viniendo a decir, oiga, no se pueden reunir, vea qué belleza, estamos aquí. Fíjese a la persona tan guapa que tiene al lado, se bañó con agua calientita o algunos aguas bien frías. Se bañó, se vistió, llegó en su auto, gloria a Dios, estamos felices. Pero iglesia, probablemente si estamos en un tiempo de vacas gordas, tenemos que aprovechar y prepararnos. Pero algunos más gordas que... Pero si estamos en un tiempo de vacas gordas, tenemos que preparar nuestros graneros para el tiempo de las vacas flacas. Que no nos agarre desprevenido. El Señor Jesús dijo también que había una parábola de las mujeres vírgenes. También se prepararon. Llenaron sus vasijas de aceite. Que el aceite representa el Espíritu Santo. Preparémonos. Número 2, la iglesia primitiva pensaba en comunidad. Es así, vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo número 4. Versículo 32 al 35. Alguien que lo quiera leer, por favor, rápido, bien fuerte. Quien lo tenga. Hechos 4, 32 hasta el 35, por favor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Muchas gracias. Fíjese qué bonito. No le estoy diciendo que venda su casa y que traiga todo el dinero aquí, pero fíjese la forma en cómo la iglesia primitiva pensaba en comunidad y todos miraban por la necesidad de los demás.
Fíjese cómo empieza. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma. ¿Podemos decir que la iglesia del día de hoy estamos unidos en corazón y alma? Debemos de pensar en comunidad, iglesia. Tenemos que aprender a pensar y a mirarnos, mirar la necesidad de los que tenemos alrededor. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Dios es un Dios, decía, que nos anima a pensar en familia. Si usted puede, si miramos en la Biblia, muchas veces se hace referencia, casi todo Deuteronomio menciona siempre, y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjese cómo Dios habla pensando en las generaciones, pensando en las familias, pensando en largo plazo, pensando en lo que voy a hacer, no solamente en tu vida, sino en los que vienen atrás de ti, en tus hijos, en tus nietos. Probablemente muchos ni siquiera los conocemos, pero Dios ya los conoce y Dios está pensando en ellos. Amén. Vemos, por ejemplo, Mateo capítulo número 1, ¿cómo empieza el Nuevo Testamento? Con una genealogía, mostrando las generaciones. ¿Qué importancia tienen las genealogías para los judíos? Es una forma en cómo pueden demostrar el linaje. Tiene suma importancia para la cultura judía decir, hey, yo vengo de David. No estás hablando con cualquier cuate. Mi tatara, no sé qué, fue David. Pero también en ese linaje está Rahab. En ese linaje también está Ruth. En ese linaje hay gente no perfecta que Dios utilizó. Y hay sabiduría en que podamos traer a la memoria lo que Dios ha hecho en tu vida, en nuestra vida. Hay sabiduría porque Dios es el Dios de la historia, y cuando nosotros podemos mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos ser agradecidos. ¿Cuántos somos agradecidos con lo que Dios ha hecho? De verdad, porque a veces cuando olvidamos, no sé si te pasa, a mí me pasa un montón que a veces, empezamos a disfrutar las bendiciones de Dios y decimos, qué padre, ¿no? Que Dios me ha bendecido tanto y estamos tranquilos, pero piensa o trae a la memoria el momento tal vez más complicado que has vivido en tu vida. Y si lo miras y te tratas de teletransportar a ese momento, dices, wow, qué angustia viví en ese momento. Pero cuando lo miramos en retrospectiva, decimos, Dios, ¿cuánto aprendí de ese momento? Hay sabiduría también en traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso la insistencia del pueblo de Israel de enseñar a las siguientes generaciones. De enseñar a los que vienen. Tú y yo tenemos ahora un legado que es la palabra del Señor, y podemos tener de una forma tan rica, tan detallada, y mirar tantos pasajes, tantos versículos, y lo tenemos ahí todo. Pero antes de que existiera la escritura, la palabra se enseñaba de forma oral. Y era utilizar la memoria y decir toda la capacidad cerebral, todo lo que Dios me ha dado lo voy a tratar de utilizar para grabarme la palabra del Señor. Y ahora estamos tan cómodos a veces que dices, bueno, pues ahí está la palabra, ¿verdad? Pero imagínate que nos la quitaran un día. ¿Cuánta de esa palabra tenemos aquí? Imagínate que en un momento ya no tuviéramos el texto físico. ¿Cuánta de esa palabra hemos enseñado a los que nos rodean? ¿Cuántos podríamos decir, es que la carta de Romanos dice esto o esto? El Evangelio, ¿cuántos podríamos siquiera recitar un capítulo entero? ¿Cuánta de la palabra hemos interiorizado? Tenemos que enseñar, tenemos que reproducir, tenemos que grabarla. Tenemos que grabarla en nuestro corazón. Y a lo que voy es, grandes fracasos han venido por no atender nuestras conexiones con otras generaciones. Te voy a mencionar tres ejemplos en la Biblia de grandes fracasos. ¿Cuántos admiramos al rey David? Precioso, ¿no? Increíble su historia. Me encanta cómo, imagínate ahí con la onda pegándole a Goliat y todo. Imagínate un ejército, todos, de un pedradón lo tiró al gigante cuando nadie se quería enfrentar a él. Qué evento tan increíble de película, ¿no? Pero ese mismo hombre
tuvo muchos errores. Y sabes que grandes errores, lo predicó el pastor hace 15 días, y de forma muy detallada. La vida de Absalón con sus hijos. Fue un gran rey, fue un gran guerrero, fue un gran adorador, pero fue un mal padre. La importancia de trabajar en tus hijos, en las siguientes generaciones, en los que vienen. Porque podemos ser grandes adoradores, podemos ser amantes de la palabra, pero si no trabajamos con nuestros hijos, si no trabajamos con los que vienen, probablemente nuestra vida puede terminar muy mal. Podemos mirar la importancia. El rey David, un hombre temeroso de Dios, que la Biblia lo describe casi como a ninguno, un hombre que tenía el corazón, que era conforme al corazón de Dios. Pero fue un mal padre. El profeta Samuel, todos recordamos al profeta Samuel, fue el que ungió al rey David. Un profeta también que, increíble, grandes hazañas. Fue el último de los jueces antes de que viniera la temporada de la monarquía. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que hablaba con autoridad, que unge al rey David, que Dios le habla casi de forma audible y le dijo, no mires lo que está delante de ti, no mires a su parecer, porque yo no miro el corazón. Imagínate la conexión que tenía Samuel. Pero también tuvo el mismo problema. Sus hijos desviados. Sus hijos hacían lo que querían en el templo. Otro profeta, el profeta Elí. El profeta Elí estaba en el tiempo en el que Ana y Elcana no podían tener al profeta Samuel. Y los hijos del profeta Elí, lo mismo. Ofni y Fines, hacían lo mismo. Defraudaban a la gente que venía con los sacrificios y hacían exactamente lo mismo. Tres grandes hombres con una incapacidad de poder conectar y de enseñar lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes cuánto temor me da esto? ¿Cuánto temor me da esto? Y me siento a veces incapacitado de decir, Dios, ayúdanos a reproducir esto. Porque hermanos, podemos estar muy felices aquí, pero si esto se pierde, si en 20 años miramos y esto se perdió, lo que Dios nos ha dado aquí, qué triste. ¿Sabes cuántas iglesias se han desintegrado? Porque no hubo nadie que tuvo el temor de Dios de poder llevar el legado, la visión, la misión de lo que Dios quería hacer en ciertos lugares. A veces las iglesias como que se heredan, ¿verdad? No, pues es que el pastor y ya el hijo creció y ahora el hijo, pues bueno, pero el hijo probablemente no tiene la misma visión, o el hijo no ha tenido el carácter tratado de la forma en cómo el papá fue tratado, ¿verdad? El pastor, un gran hombre de Dios, un hombre temeroso que buscaba al Señor con una conexión increíble, y los hijos haciendo de las suyas. Y ahí vemos un montón de ejemplos de gente lastimada, etc. Amados, necesitamos reproducir lo que Dios nos ha dado, tomarlo con seriedad. Y yo quiero hablar un poquito, algo que estaba meditando en esta semana, respecto a cómo mirar esta generación. Yo a veces siento que caigo un poquito en el error a veces de simplemente criticarnos, ¿no? Es mucho más fácil simplemente decir, no, es que esta generación siempre nos dicen, ¿no? Son una generación de cristal, ustedes no aguantan nada. No, hombre, si vieran, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta decir eso? No se hagan. ¿Cuántos lo han dicho? No, es que tú no aguantas esta generación, que no sé qué. Y es más fácil criticarlo. Pero quiero decirte cosas muy positivas de esta generación. Yo creo que si Dios cree en esta generación, tú y yo tenemos que creer en esta generación. Esta generación tiene cosas muy positivas. Es una generación profundamente talentosa. Más talentosa que los papás, que los abuelos. Es la verdad, son talentosos. Vemos, yo no sé si te ha pasado, ¿no? Si entras a TikTok o Instagram, ¿cuántos han visto así niñitos de 2 años que ya le pegan a la batería así que dices, híjole, pero ¿cómo?
¿cómo, no? O ves niños que produciendo música, o hay una niñita brasileña que nos encanta cómo dice cosas de ciencia, así, y tienen 3 años, son talentosos. ¿Alguna vez has pensado que, no sé, que eres más inteligente que tus padres? Y a veces los miramos con condescendencia, ¿no? Así, ay, está medio... ¿Verdad? No saben ni prenderle al Netflix. Ay, hijo, ponme el... Son una generación talentosa. No le tienes que poner las pilas, papá. Son una generación talentosa, son una generación que ha nacido con la tecnología. Hemos nacido casi, bueno, sí, hemos nacido con la tecnología y hay muchas herramientas, hay muchas cosas de las cuales pueden utilizar a su servicio. ¿Han visto, por ejemplo, los TikToks, lo que hacen las niñas? O sea, yo le puedo asegurar, si usted lo intenta hacer, no le va a salir. Yo lo puedo intentar, no me va a salir. Tienen un ojo especial, o sea, el cómo pones el celular, cómo abres el lente, el filtro que le pones. Hay muchas cositas que se ve muy simple. Usted cree que nada más es así de, ay, no. O sea, hay muchas cositas que ellas tienen mucho cuidado. Y es una bendición, son talentosos. Hay muchas cosas muy interesantes. Y yo quisiera que todo ese talento que hay en esta nueva generación, esta hambre, puedan ser utilizado para la gloria de Dios. Que se pueda decir, esta generación hizo lo que todas las demás generaciones no hicieron. Hay una frase muy famosa, ¿no? Que se usa en política, que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dijo Salvador Allende. Y yo estoy convencido que a los jóvenes no se les tiene que tratar de domesticar, sino inspirarlos. Hemos cometido, o se ha cometido muchas veces, lo puedo decir desde mi experiencia, que a veces a la generación millennial se le trató de domesticar, como un perrito, decirle, no hagas esto. ¿Por qué? Pues porque soy tu madre. No es mi caso, ¿no? Pero, bueno, sí, mamá. Seguro me está viendo. Está conectada. Pero ese tipo de preguntas a los jóvenes a mí me molestan. Que me digan, ¿por qué? Pues porque sí. Dame una explicación. Quiero saber la verdad. Quiero que me digas por qué. Quiero que me expliques. Me encanta cuando Cachi, por ejemplo, viene con el pastor y dice, papá, es que, ¿cómo se forma una estrella? Y el pastor le dice, no, pues es que, no, mira, es que la formación de los gases, y le da una súper explicación. ¿Y cuántos papás son capaces de dar una explicación de algo casi científico? ¿Verdad? Pero nos decían, pues quién sabe, una lucecita. La semana pasada el pastor hablaba. Yo no sé ustedes, pero yo la predicación de la semana pasada yo la disfruté brutal, así lo tengo que decir. La predicación que dio el pastor la semana pasada fue una masterclass acerca del fundamento. ¿Cuántos recuerdan lo que habló? Lo que es el fundamento. El fundamento, ¿qué es el fundamento? Mencionaba, Jesús es nuestro fundamento. Todo lo que sí es fundamento. Si usted se la perdió, le animo a que pueda entrar a las redes sociales, ahí la puede mirar. De verdad, sumamente enriquecedora. Pero yo quisiera hacer una antítesis, una contrarrespuesta, simplemente mencionarlo. Todo aquello que querramos enseñar como fundamento, escúcheme bien, todo aquello que querramos enseñar como fundamento y no deba ser fundamento, se va a convertir en fundamentalismo. Y a veces podemos ser fundamentalistas con las siguientes generaciones. Si tomamos como fundamento algo que no debe de ser fundamento, y lo enseñamos como tal, será fundamentalismo. Y podemos ser fundamentalistas con los muchachos. Y decirles que no tienes que hacer esto porque tal. Hay cosas que son dogmáticas, la fe en Jesús, el bautismo, la salvación a través de la fe y no por obras.
Esas cosas son dogmáticas, ese es nuestro fundamento. Pero todo lo demás es fundamentalismo. Y la iglesia ha dañado tanto, diciendo, esto lo tienes que hacer pues porque sí, y porque sí, y porque sí. Y eso crea brechas entre las generaciones. Crea brechas entre las generaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? No, entonces, no podemos conectar desde el fundamentalismo con una generación que busca respuestas y explicaciones. No podemos ser fundamentalistas. El fundamentalismo no permite el diálogo. ¿Por qué? Porque estás dando aseguraciones de forma categórica y no estás permitiendo que haya un diálogo. Y fíjate que eso es cero bíblico. Jesús, justo lo que hacía es evitar dar respuestas simplonas a preguntas difíciles. Yo no sé si te gustaría hablar con el Señor Jesús, pero cuando lo lees a través de los evangelios, dices, este cuate era excepcional, la forma en cómo hablaba, la clase de preguntas, la clase de respuestas que daba. Jesús utilizaba una técnica que usaba Sócrates, que usaban los griegos, que era la mayéutica. La mayéutica, y Sócrates decía, la mayéutica es una forma de dar, de cómo nacen las ideas. Y Jesús usaba la mayéutica. ¿Qué significa la mayéutica? Es cuando te hacen una pregunta y respondes con otra pregunta. Y a lo mejor de forma lógica, pues podemos decir, pues es que eso no tiene sentido. No, pero al hacer preguntas, demuestras la inteligencia. Y Jesús muchas veces respondía con preguntas. Esta generación está buscando explicaciones. Esta generación está buscando tratar de responder y atender esas crisis de fe. Hay muchas crisis de fe. Y hermanos, yo creo que no debemos de satanizar las crisis de fe, sino acompañarnos. Decir, ven hijo, ¿de qué estás dudando? Ah, mira, yo también dudé de eso. A veces hay textos en la Biblia que son difíciles de explicar, son difíciles de entender, pero como iglesia podemos acompañarnos. Y en vez de abandonarnos o de decir, ay, no, ni te la fumes, ¿no? ni le hagas caso, así las cosas son así y así, no. Mejor desde la humildad del conocimiento decir, pues vamos a estudiarlo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo. ¿Vamos a ir hasta aquí? Entonces Jesús evitaba dar respuestas simplonas. Dios tiene fe en esta generación y no debemos de caer en el error de simplemente criticarla y nunca extender ayuda o tomar medidas de acción. Estoy leyendo un libro que se llama El sanador herido de Henry Nouwen y me ha bendecido mucho y Henry hace un análisis de esta generación y dice que hay 3 principales problemas con esta generación. Te mencionaba, tiene cosas muy positivas, pero quisiera que pudiéramos analizar 3 cositas que creo que adolece esta generación para que podamos atenderlas. Te las voy a compartir porque se me hacen muy interesantes. Número 1, hay una ruptura con la historia. ¿A qué se refiere con que hay una ruptura con la historia? Todas las generaciones, si tú lo piensas, es de forma natural que el ser humano busque trascender. Pensar a largo plazo, pensar en mis hijos, pensar, no, pues que cuando yo sea grande, yo quiero ser esto, yo quiero que mis hijos vayan a tal escuela, yo quiero que mis nietos, no sé, pensar a largo plazo. Esta generación está rompiendo con la historia. ¿Por qué? Porque hay un temor del mañana, hay una incertidumbre del futuro. Podemos decir, es que este mundo está tan mal que este mundo se puede acabar en cualquier momento, entonces, ¿para qué traigo hijos a este mundo? Hay una ruptura con la historia. Ya no están pensando en trascender como nuestros padres. Y sabes que eso tiene un problema. Hay una desilusión del presente, hay una incertidumbre del mañana. Y esa falta de solidez del presente nos hace que nuestro sistema de valores sea inestable. Número 2, hay una ausencia de padres espirituales. Este capítulo es muy doloroso. Es muy doloroso para mí porque lo he meditado tanto. Hacen falta padres espirituales dentro de la iglesia, dentro de nuestra sociedad. Yo te voy a animar, piensa en tu propia vida, ¿qué persona es un padre espiritual para ti?
Probablemente algunos inmediatamente se les viene a alguien, ¿verdad? Pero muchos van a decir, pues no. O sea, ¿quién ha estado ahí contigo? ¿Quién ha estado enseñándote? Probablemente ahorita, pues algunos pueden decir, es el pastor Alfonso. Pero piensa a lo mejor el resto de tu vida, 40 años, 50 años, ¿cuántos años has vivido? ¿20 años? ¿Quién es un padre espiritual para ti? Hay una ausencia de líderes espirituales, de gente que nos guíe, que nos aconseje, que te diga, oye, haz esto, yo te recomiendo que hagas esto, oye, déjame orar por ti. Hay una ausencia de padres. Ahora yo no estoy diciendo, pues que vengan. Estoy diciendo, necesitamos convertirnos, iglesia. Necesitamos buscar ser padres espirituales, no gente que simplemente tiene un progenitor, alguien que lo engendró, porque tenemos gente que nos ha engendrado, pero que representan cero figura espiritual, cero figura de autoridad para nosotros, y que hasta le tenemos un poco de repulsión, ¿verdad? Podemos decir, ay, es que mi papá pues era, no sé. Iglesia, tenemos que convertirnos en padres espirituales para otros. Y eso tiene que ser de una forma intencional. Y Henry Nouwen dice, cuando hay una ausencia de padres espirituales, entonces la autoridad se proyecta con los amigos. Por eso los círculos de amigos se vuelven tan necesarios o tan caóticos cuando tu grupo de amigos te está segregando, te está diciendo, ay, vete para allá. Algunos se quitan hasta la vida, se deprimen. ¿Por qué? Porque todo lo que para ellos representa un valor, como no lo tengo en mis padres, lo tengo en el círculo de amigos, y como ellos me están rechazando, entonces mi vida se viene abajo. Una ausencia de padres espirituales. Y número 3, hay una intranquilidad constante. Hay síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, hay depresión. Esa es la enfermedad de nuestros tiempos, ¿verdad? Los jóvenes dicen, estoy deprimido. A algunos de sus hijos les ha dicho, me siento deprimido, papá. ¿Y qué le decimos? Ay, ponte a trabajar, mijo, ponte a estudiar, ponte a limpiar, ponte a lavar el baño, lávame el coche. Hay una insensibilidad para conectar con lo que nos están diciendo. Hermanos, muchachos, si ustedes se sienten así, creo que necesitamos aprender a conectar con los que nos rodean. Y padres más grandes, padres espirituales, necesitamos aprender a soltar esa insensibilidad de que si alguien me dice, oye, me siento deprimido, me siento al borde del colapso, que a veces estas sensaciones, depresiones emocionales pueden ser más dañinas que algo físico, más peligrosas que algo físico. Tenemos que romper eso. A veces rechazamos, decimos, ay, es que no sé ni cómo tratarlo, y en vez de atenderlo, lo empujamos. Esta generación está sufriendo de mucha intranquilidad. ¿Por qué? Porque ha roto con la historia, no tiene un deseo de trascendencia, y entonces tiene inseguridades por todos lados. Me preocupa que mis amigos me rechacen, me preocupa qué voy a hacer en el futuro, me preocupa todo. Entonces, ¿qué hago? Me deprimo. Le digo a mis papás, lava el carro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos convertirnos en padres espirituales para esta generación? Número 1, practica la compasión. La compasión es un atributo que el Señor Jesús tenía. Vamos a Mateo capítulo número 9. Versículo 35. Mateo 9, 9:35.
y va a ser hasta el 38. A ver, alguien que me ayude a leerlo. Del 35 al 38, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjate, este pasaje tanto que lo mencionamos, ¿verdad? Acerca de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero fíjate el contexto en el que le está diciendo Jesús. Dijo que él vio a las multitudes y tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo creo que esta generación está justo así, igualita, hace como 2000 años. No ha cambiado. Sigue siendo como ovejas dispersas que no tienen una figura de autoridad que les enseñe. Un pastor, ¿qué es una oveja? Que anda ahí a la merced, sin pastor. Es presa fácil para cualquier animal. Y así anda el diablo buscando gente. Tiene montones de ovejas perdidas. Y fíjate que el llamado no es que Dios está diciendo yo los voy a cuidar. No, está diciendo ¿quién dice yo quiero ser pastor de esas ovejas perdidas? Dios está buscando obreros para que cuiden esa gente que está afuera sin protección. Tenemos que convertirnos en padres espirituales y mirar a la gente con compasión. Ahora, lo que quiero decirte es que ser padre espiritual no tiene que ver con tu edad. Jóvenes pueden ser padres espirituales de sus amigos, ser una influencia en el corazón de sus amigos. La compasión no significa que tú vas a ser pusilánime, que vas a ser de un carácter débil. No, el ser un padre espiritual significa que lo vas a ver con compasión y por lo tanto le vas a ayudar. ¿Cuántos de tus amigos, de tus amigas no te dicen, ay, es que yo ya lo perdoné porque ya cambió o ya va a cambiar? ¿Y cuántos problemas no te miras con tus compañeros, con tus amigos, con la gente que nos rodea? Seamos padres espirituales para ellos. Y pidamos del Espíritu Santo, Señor, enséñame a mirarle con compasión. Enséñame a mirar su necesidad y a proyectar la necesidad de esa persona como si yo mismo la tuviera. Porque la compasión te permite hacer eso. Te permite mirar la debilidad de tu hermano como si fuera la tuya. Cuando miramos a los demás como que ay, qué débiles son y yo soy perfecto, eso no es la compasión. Es cuando puedes reconocer que el Espíritu Santo nos puede revelar y decir, tú eres tan débil, y puedes entender esa revelación de decir, Señor, estoy tan expuesto, tengo tanta dependencia de ti. Tengo tanta dependencia de ti, soy tan débil y necesito de ti. Y esa misma debilidad que sientes en tu corazón, la puedes mirar en tus compañeros, la puedes mirar en tus amigos, la puedes mirar en tu hermano, la puedes mirar en tu prójimo, la puedes mirar en tu esposa. Eso te llevará a la compasión, te llevará a ayudarle. Pero si no tienes dentro de ti ese sentimiento de decir, Él necesita tanto de Dios como yo necesito de Él, entonces muy seguramente no haremos nada. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar la necesidad. Henry Nouwen dijo, la autoridad de la compasión da al hombre la posibilidad de perdonar a su hermano, porque el perdón es solamente real cuando lo otorga el que ha descubierto la debilidad de sus amigos y los pecados de su enemigo en su propio corazón y desea conceder el nombre de hermano a todo ser humano. El líder compasivo debe tener un corazón sensible al dolor ajeno. Mira a los demás como su prójimo y los ama como a sí mismo. Tenemos que ministrar a otros desde nuestra propia necesidad y desde nuestra propia debilidad. Hay tantas debilidades en estos tiempos. Debilidades sexuales, debilidades emocionales, carencias económicas,
¿Cuántos hemos carecido algún tiempo de dinero? Yo creo que todos hemos experimentado eso. ¿Cuántos han tenido, no levanten la mano, cuántos tienen una debilidad sexual? Como padres espirituales podemos decir, oye, sí se puede. Sí se puede. Porque a veces es como un tabú, no hablemos de nada de eso, ¿verdad? Y lo ignoramos. Pero como padres espirituales podemos ayudar, hey joven, sí se puede. Sí puedes llegar al matrimonio correctamente. Puedes honrar y darle ese regalo a tu familia. Piensa a futuro, piensa a largo plazo, imagina tu familia y por amor a tu familia que todavía no tienes, guárdate. Porque ¿qué es lo más fácil? Pues hacer lo que todos hacen. Pero el Espíritu Santo te puede dar fuerza para guardarte. Hay muchas debilidades. Y como líderes y padres espirituales también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? A través de la palabra, ¿verdad? Amar la palabra, enseñar la palabra, guiar a otros en su caminar y ayudar a enfrentar las dudas y las crisis de fe. La palabra es tan necesaria, hermanos, tan necesaria. Tenemos que encontrar el deleite de poder platicar, que nuestras pláticas se permeen de la palabra de Dios, que nuestra boca se llene de la palabra de Dios, que nuestra mente se llene de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya se durmieron. Yo creo, hermanos, que hay una necesidad. Y lo puedo decir, creo con dolor en mi corazón y con esta necesidad de decir, creo que esta generación, como todas las generaciones, necesitan de Dios. Y necesitamos trabajar en las siguientes generaciones. Necesitamos convertirnos en padres espirituales para la siguiente generación. Todos los que estamos aquí estamos llamados a ser padres espirituales para otros. Todos. Hay una urgencia. Y como leíamos ahorita, la mies es mucha. La mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas. Hay mucha debilidad. Hay mucha gente que está buscando ayuda. Y si sabemos que hacer lo correcto y no lo hacemos, la Biblia dice que se nos contará por pecado. Muy bien, y el último punto que quería mencionar es que el padre espiritual es espiritual. Pero Francis Schaeffer en uno de sus libros dice que la verdadera espiritualidad no es como aparentar ser una persona mística o una persona elevada. No, así, cuando decimos no, es que es muy espiritual, te imaginas a un monje budista, ¿no? Túnica morada, rapado. Eso es muy espiritual, ¿no? El ser espiritual es mostrar el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdas lo que dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona espiritual va a mostrar eso. Y cuando tú y yo somos espirituales en nuestra familia, cuando tú y yo somos espirituales en cualquier lugar donde estamos, eso evangeliza. Evangelizamos a la siguiente generación con nuestro ejemplo. Ser espirituales es contenerte las ganas de reventarte a tu esposo enfrente de tus hijos. Ser espirituales cuando sabes que tienes la razón y que tienes todas las palabras así, que sientes todo el placer de escupir así de te voy a acabar con mis palabras. Ser espirituales es callarte. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es cuando alguien te ha apuñalado por la espalda, perdonar. Ser espiritual es reconciliarse. Es lo más difícil, pero eso es ser espiritual.
Ser espiritual es, dice también, tener fe. Tengamos fe en esta generación. Tengamos fe que con todas nuestras limitaciones, Dios nos puede utilizar. Podemos decir, somos una iglesia chiquita, pero una iglesia que extiende las manos y dice, Señor, como los 5 panes y los 2 peces, multiplica lo que somos. Y Dios puede hacer milagros. Puede hacer milagros, puede hacer lo que Él quiera. Ser espiritual es eso. Que tú y yo podamos abrazar, que tú y yo aprendamos a perdonar, que aprendamos a dar el ejemplo. Eso es ser espiritual. No aparentar ser muy religioso. No siempre andar con la Biblia aquí, debajo del brazo, ¿verdad? Eso no es ser espiritual. Es mostrar el fruto del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en ti y eso produce un fruto. Así que quiero hacer este llamado. Si tú quieres convertirte en un padre espiritual, ¿por qué no cierras tus ojos? Levanta una de tus manos, como si Dios estuviera diciéndote, ¿cuántos quieren hacerlo? Y levanta una de tus manos y si no quieres hacerlo está bien. Pero si el Espíritu Santo ha puesto la necesidad en tu corazón, dile, Señor, yo quiero ser uno de esos obreros que envíes a tu mies. Permíteme sentir la compasión, tu compasión, Señor, de mirar a otros como tú los miras. Señor, permítenos conectar con esta generación. Permítenos enseñarles, permítenos abrazarles. Permítenos, Señor, mostrarles tu fidelidad. Hablarles de ti, hablarles de todas las bondades que tú has hecho y no olvidarnos de todo lo que tú has hecho en el pasado. Señor, bendice esta generación, que sea una generación no solamente 10 o 20 veces mejor, que pueda ser inimaginablemente mejor que esta generación y las pasadas, porque los retos de estos tiempos son mayores y yo creo que tú estás buscando gente que te sirva, que te ame, que busque servir a los demás. Bendice esta generación, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, oro por sus generaciones, oro, Señor, por los hijos que vendrán de estas familias, que puedan ser generaciones que puedan seguir proclamando tu nombre, no importa las circunstancias, no importa el contexto. Y como así tú decías, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, que así se pueda decir de nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor, para conectar con la siguiente generación. Danos sabiduría, Señor. Yo sé que es algo que solamente tú puedes hacer, pero danos disposición, Padre, para poder entender, para poder obedecer. Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te damos a ti toda gloria. En el nombre de Jesús.